Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este martes 20 de julio. Disculpa por el atraso, vamos a pasarnos 3 minutos después que nos empiecen a decir se acabó. Nos pasamos 3 minutos para poder compensar un poco porque estamos atrasados en más de 5 minutos. Obviamente lo anunciado ayer por el presidente de la República fue importante porque obviamente despierta, digamos, inmediatamente qué está pasando aquí. Primero, digamos, el anuncio de... Este fue en una ceremonia en el cuartel Exapote, donde él estaba, digamos, haciendo una ceremonia de la entrada de 1000 agentes más a las Fuerzas Armadas, 1000 soldados más a las Fuerzas Armadas, y en ese momento anunció el inicio del la cuarta fase del plan territorial, pero también dijo, de hecho esto, digamos, este tema ya, digamos, es importante, porque ahora ya es la cuarta fase que está pasando. Además dijo otra cosa el presidente bastante importante, que a partir de ahora el enfoque no iba a estar en la reducción de los homicidios, ¿ya? No dijo en qué iba a estar el enfoque, dónde iba a estar el énfasis de la actuación de la seguridad, sino que lo dejó un poco en el aire, pero no va a estar en la reducción de los homicidios, y entra con este cuarta fase del plan territorial. Pero además señaló que va a aumentar significativamente en el doble el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, de 20.000 a 40.000 de aquí a los próximos 5 años. Cosa que también, digamos, es importante analizar por las consecuencias que puede tener. Para hablar sobre este tema tengo 2 invitados, uno en estudio y otro a través de Zoom, y los presento inmediatamente. El general Mauricio Ernesto Vargas, que aparte de ser firmante del acuerdo de paz, es exdiputado. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Nacho. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Nacho, un saludo a la audiencia. Y un tema interesante, y creo yo que hay que darle mucha explicación a la población respecto a ello. Sí, y también nos acompaña Janet Aguilar, quien es una investigadora en temas de seguridad y violencia. Buenas noches, Janet, bienvenida. Buenas noches, Nacho, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, a ver, uno se pregunta, yo primero tengo dudas si el salvadoreño conoce las distintas fases del plan territorial. Son 7 fases. Va una fase completada, según ha dicho el gobierno, y estamos en este momento, desde hace ya bastante tiempo, en la 2 y la 3, la 2 y 3. Y estas 2 y 3 están todavía inconclusas, pero ya se entró ahora, a partir de ayer, en la fase 4, que básicamente señalaron que esta fase 4 tiene por finalidad el ingreso de los sectores a las zonas, el ingreso de la fuerza policial y militar a las zonas controladas por la pandilla. Yo no sabía que había zonas controladas por las pandillas todavía. Pensé que ya había bastante, o si había, pero era muy poco. Pero aparentemente hay todavía bastantes zonas controladas por las pandillas, y ahí donde va a haber un control policial y militar. Eso dice, usaron una palabra de incursión, ¿ya? Esa es básicamente lo que se está señalando esta fase 4. Faltan todavía 3 fases más, porque llega hasta las 7 el plan control territorial. Partamos por la primera parte. Esto de la fase 4, ¿qué te dice a ti? Para algunos están diciendo, digamos, esto obedece al aumento de la violencia en el país en los últimos días, sobre todo el aumento de muertos producto de la violencia. Bueno, yo creo que primero deberíamos de comenzar aclarando que el análisis del tema parte de la base de ver a la Fuerza Armada de una serie permanente, sana y segura para su papel institucional.
porque todos los voceros del gobierno están hablando de que no quieren a la Fuerza Armada, no quieren a la policía, quieren a los criminales, quieren seguir tal cosa. Entonces, con esa semántica hay que darle un punto claro a la ciudadanía. Decirles realmente que desde nuestro punto de vista el plan control territorial es inexistente. Nadie lo conoce, nadie sabe cuáles son sus objetivos, y de postre hoy, de todo lo que nos presentaron en la Asamblea Legislativa, salen con una ocurrencia de una fase de incursión que no está en las 7 fases. Y dicen para recuperar los territorios. Esta fase no estaba como... No está. ¿Y la fase 4 qué era? Es que tenía 7 fases. Tiene. Tengo entendido. Bueno, en unas diapositivas, porque el plan, como digo, es secreto, no se conoce y no se puede justificar que tiene que tener secretividad, porque la secretividad de un plan tiene a la base que no se afecte su operatividad. Elementos de su operatividad son desconocidos, pero sí tienen que darse sus controles financieros, su rendición de cuentas, su diagnóstico, sus objetivos y sus etapas. Esto no existía. Aquí están hablando de incursión y dicen hoy que es en función de recuperar los territorios que tienen las maras, y no nos han estado diciendo permanentemente de que ellos tienen el control territorial, y nosotros hemos pasado diciendo el control del territorio, el control social y el control político está en función de las maras. Hemos obligado a los salvadoreños a convivir con las maras y bajo las reglas de ellos, y ellos han dicho que eso es mentira y todo lo que tú querrás. A mí me preocupa realmente, porque si lo que quieren justificar son gastos millonarios y adicionalmente ocultarnos lo que se ha llamado, por decir, las conversaciones que han tenido con las maras para bajar los homicidios, que vienen de una maña de las treguas que han sido reproducidas por este gobierno. Eso debemos de estar claros en ello, y ahí se debe la reducción de homicidios. No necesitamos, si quieren hablarnos del plan control territorial, necesitamos explicaciones sin posturas falsas, sin manipulaciones y sin propaganda. Ok, voy con Janet. Para ti, ¿por qué se da esto de anunciar una 4ª fase del plan territorial, Janet? Mira, yo creo que esto se enmarca en esta, digamos, narrativa de utilizar el tema de seguridad y esta etiqueta del plan control territorial como una justificante para militarizar el país. Yo creo que este es un tema de fondo y que, digamos, en el contexto actual responde a otros objetivos y no necesariamente al tema de seguridad. Si el tema de seguridad fuera prioridad para el gobierno, contaríamos a este punto, y obviamente desde el inicio de su gestión, con una política de seguridad integral, en la medida en que El Salvador, en el periodo de la posguerra, ha experimentado una aguda violencia y criminalidad muy compleja que ameritaba, pues sin duda, un abordaje integral. Hasta ahora no existe un plan, una política pública, una política criminal que aborde las distintas dimensiones de los fenómenos delictivos tan complejos que enfrenta el país. No existe evidencia empírica que haya una estrategia consistente, articulada, basada en un diagnóstico, basada en necesidades de seguridad, sino más bien una retórica propagandística, una matriz publicitaria que básicamente busca colocar el tema de seguridad como el mayor éxito del gobierno. En este contexto es totalmente contradictorio también que ahora, digamos, se apele a una crisis de seguridad
para justificar esta militarización, esta mayor militarización de la seguridad, cuando se nos ha dicho a lo largo de 2 años que este es el gobierno más exitoso en materia de seguridad porque ha logrado producir un desplome significativo de homicidios que no tiene antecedente en el periodo del posconflicto. Entonces es contradictorio, ¿no? En la medida en que se dice han mejorado los índices, el país ahora es más seguro, de hecho ha sido sacado internacionalmente del ranking de países más violentos del mundo. Sin embargo, digamos, en un día en donde se duplica el promedio de homicidios de 4 a 8, pues a partir de ahí supuestamente se justifica este anuncio y que básicamente desde mi perspectiva es una excusa del presidente del gobierno actual para militarizar la seguridad pública y para incrementar la presencia militar en todo el territorio nacional. ¿Qué te dice a ti cuando estamos ya acostumbrados a escuchar la reducción de homicidios como la pieza clave y fundamental de lo que es el accionar de la seguridad actualmente del actual gobierno, que hoy te digan que el enfoque ya no será la reducción de homicidios? Pues en realidad no lo tengo claro, Nacho, como no lo tenemos claro muchos de los que nos dedicamos a seguir este tema, porque hay una enorme neblina cognitiva en relación a cuál es el enfoque del gobierno en materia de seguridad, cuáles son sus prioridades, cuáles son los criterios bajo los cuales intervienen los territorios. Es decir, no existe nada claro porque ha habido alrededor del tema de seguridad y obviamente de otros ámbitos de las políticas públicas en este gobierno un total oscurantismo, opacidad, de manera que no sabemos realmente el rumbo que esto lleva. Desde mi perspectiva, de nuevo creo que se va improvisando con ciertas estrategias mediáticas en virtud de la coyuntura política y sobre todo en el contexto actual de la, digamos, progresiva regresión autoritaria a la que va avanzando gradualmente el país. Me parece que esto se inscribe en este contexto de utilizar como excusa nuevamente el tema de seguridad para militarizar el país, para aumentar digamos, el control territorial de militares en los territorios y eventualmente adelantar, digamos, un mayor ejercicio de control poblacional por parte del gobierno frente a un eventual brote de descontento social que pueda derivarse de una de las recientes decisiones en materia de política, por ejemplo, monetaria, como la adopción legal del Bitcoin, el aumento también de la inflación que en los meses pues está también golpeando a las familias. Digamos, hay toda una serie de medidas que aparentemente se van a implementar, bueno, algunas de las cuales como el Bitcoin que ya son ley, que se van a implementar en este tercer año, que puede generar un aumento del descontento social y eventualmente brotes también, digamos, de expresiones sociales. Me parece que por ahí va el asunto. Okay. Pues lo que ya se decía, ¿no? Concomitante al aumento numérico va el aumento presupuestario. En 2020, solo para el tema de asignaciones a la FAES para apoyos a seguridad, se otorgaron más de 67 millones de dólares, ¿verdad? Con un número en ese momento de 8.600 efectivos militares asignados a seguridad. Entonces, ¿cuánto nos va a costar ahora? Que son 10.000. Entonces, está en esa lógica de también cómo justificar, asignar más fondos para mí este tema es clave porque históricamente hay abundante evidencia de ello, comprar voluntades de la cúpula militar. Ok, vamos a ir al corte. Quiero el próximo bloque partirlo, medio bloque sobre seguridad y después nos vamos, lo que resta de ese bloque y el próximo en lo que es la parte que ustedes llaman militarización. Ya volvemos. Bueno, quiero cerrar el tema seguridad. Todo es seguridad, pero obviamente esta parte, digamos, del anuncio de la cuarta fase del plan territorial, y muchos se preguntan por qué. Algunos dicen, bueno, ha aumentado el número de fallecidos y ha aumentado la violencia. Otros dicen que han habido ataques a
a retenes policiales que no se han dado a conocer, pero que han existido. Uno hablan de un ataque, otros hablan de 2 ataques, no está confirmado, pero digamos que esta situación estaría como provocando una situación diferente a la que había antes, y que ante esta situación diferente, que algunos señalan es un rompimiento de acuerdos de no agresión, es que se lanza esta fase 4. Yo no sé qué saben ustedes en relación a cómo estaba la violencia en estos últimos días. En estos últimos días la violencia, de acuerdo a los medios, y podemos verlo con los resultados también del famoso caso de Aguachapán, donde estaban las desapariciones, que nadie ha hablado de eso, de las extorsiones, del ataque que hubo a una sede policial en Sensuntepeque y que no han dicho absolutamente nada, de esos factores que han venido a dejar entrever que las conversaciones como que se han distorsionado y cada quien está empleando su mecanismo de fuerza para que el otro acepte sus propias condiciones. En mi primera parte te dije que las conversaciones que ha tenido vienen desde que fueron en la alcaldía municipal. Hay una investigación en la fiscalía ya puesta, donde el alcalde actual estaba de intermediario, el hombre del tejido social era el que palabreaba con las personas, y todo está ahí presente. La reproducción de las maras en el tiempo de los gobiernos anteriores se ha venido reproduciendo de una manera totalmente diferente, y esto definitivamente tiene sus propias consecuencias. Pero yo me quiero ir al fondo del problema más que de los hechos puntuales. Nacho y audiencia, personalmente hemos dicho que el plan control territorial es más un programa de marketing político que obtiene resultados políticos, porque ese es su objetivo, no es la seguridad propiamente tal. No nos puede producir. Pero tú te atreverías a decir que la seguridad está igual que antes. Yo creo que la población, y lo ha señalado la encuesta, la siente menos violencia que antes. Pero no sé de dónde sale eso. Si tú vas a la Campanera, tú vas a Regalito de Dios, tú vas a cualquier zona, tenés que solicitar una autorización. Y el seguirnos negando a esa realidad y no sincerar ese problema, y él mismo lo está aceptando hoy cuando dice, vamos por el control territorial. Él lo dice, hoy hay un spot como de 5, 6, 7 minutos, donde da una... También el ministro de Defensa ha dicho que en todo el gobierno del presidente Bukele se han cometido poquito más de 3.000 homicidios. Dice que los planes de gobierno han salvado 9.000 vidas. Ok, pero los han salvado. Yo no digo de que no hay una reducción de las muertes, que los salvadoreños nos estamos matando menos, eso es evidente, pero no es producto del plan control territorial. ¿De qué producto? De las conversaciones, de las cuales... De acuerdos, de pactos. No hay una sinceración del mismo, hay un marketing político. Y el problema realmente de la inseguridad está, tal como lo dijo la Janet, es que no hay una integralidad de integrar los territorios e integrar las personas al desarrollo, que eso es una verdadera prevención. Lo que están haciendo ahorita es regresando a lo que hemos tenido anteriormente con los gobiernos anteriores. Aquellos hablaban de dura, manos duras, súper dura. Hoy están hablando del principio de masa hacia afuera, pero eso no va a darle fin ni a solucionar el problema de la inseguridad. A ver, Janet,
tú fuiste de las primeras personas que señaló que aquí había un pacto, de que no había una disminución natural, producto de un trabajo de los homicidios, sino que había un pacto. Muchos están diciendo que ese pacto se está rompiendo o se está desgastando, que hace, digamos, que el gobierno busque de cambiar el trabajo de seguridad. Bueno, sí, efectivamente, digamos, cuando la reducción de homicidios o de delitos no depende de políticas públicas integradas, articuladas, consistentes, sino de acuerdos políticos con grupos delincuenciales o de factores que están fuera del control incluso de los que toman decisiones, de los tomadores de decisiones. Obviamente nos enfrentamos a este tipo de volatilidad, de inestabilidad. En la práctica, bueno, se sabe que este acuerdo, a diferencia de la tregua de 2012, quizás tiene un carácter más estratégico, ha venido sosteniéndose ya por más de 2 años, obviamente con sus altibajos, ¿no? Pareciera ser que en los últimos días, obviamente habría que confirmar esa información, pero sin duda es que se maneja de forma confidencial y muchas veces la manejan más bien los sectores de la inteligencia policial o militar. Es el posible ruptura con un sector del barrio 18. Y que a esto también se atribuye este incremento de enfrentamientos armados, sobre todo con pandilleros o presuntos pandilleros de la 18, eventos que habían reducido significativamente. De hecho, ese es uno de los factores por los cuales también ha bajado la tasa de homicidios en los últimos años, porque en los últimos 5 años, durante la administración de Sánchez Serén, los muertos por los llamados enfrentamientos armados y ejecuciones extrajudiciales de la policía abultaron digamos, el número, la cifra nacional de homicidios. Sin embargo, en los últimos 2 años, como un hecho, digamos, constatable, incluso con los propios datos oficiales, se ha reducido en un 140% el número de enfrentamientos y en comparación con los últimos 2 años ha caído en un 90% el número de fallecidos civiles en estos enfrentamientos. Okay. Entonces es un elemento del que no se habla, pero que hay que señalar en un contexto en donde precisamente, digamos, hay cada vez más indicios, sospechas fundadas de que esta negociación ha venido evolucionando hacia un acuerdo más estratégico. No sabemos la razón por la cual puede estarse rompiendo, sobre todo con este sector, con un sector del barrio 18, y que posiblemente ha derivado en un aumento de muertes violentas, incluso la masacre de los 4 estudiantes que hemos tenido la semana pasada. En los últimos 2 años, el número de asesinatos múltiples, de masacres, ha caído significativamente, en contraste con el quinquenio anterior, en donde eran eventos recurrentes, ¿no? Entonces también ha habido un cambio de modalidades en términos de grupos de exterminio que en el quinquenio pasado estuvieron muy activos. En esa línea yo he sostenido desde hace algún tiempo que yo creo que estos acuerdos estratégicos van más allá de las pandillas y que hay, digamos, diálogos, acuerdos, negociación con distintos actores criminales y que ha permitido una relativa, digamos, estabilización de algunos de los hechos más violentos. No obstante, como ya se señalaba, que el homicidio ya no es en el país el mejor parámetro para medir el tema de seguridad, sobre todo porque tenemos un fenómeno muy extendido de asesinatos que son ocultados a partir de las inhumaciones clandestinas, ¿no? Esto se ha vuelto una práctica, bueno, es una práctica originalmente adoptada por las pandillas dentro de su repertorio criminal desde 2003, pero que fue luego adoptada por otros actores, incluyendo particulares, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso de Flor o de otros feminicidios, ¿no? Entonces también han reducido, al igual que el invitado, que el exdiputado, yo comparto esta afirmación de que efectivamente se ha reducido el número de homicidios,
pero no creo que a los niveles que muestran las cifras oficiales, precisamente por esta práctica tan amplia y extendida de ocultamiento de los restos. Okay. En la práctica también, digamos, han emergido otro tipo de modalidades en las comunidades. Como ya se señalaba, las pandillas constituyen en amplios segmentos del territorio nacional estructuras de poder de facto, gobiernos de facto que deciden la vida de la gente, que organizan las dinámicas de convivencia, que deciden sobre las economías locales, que deciden quiénes entran, quiénes salen. Incluso, por ejemplo, en el último año se ha sabido que incluso ellos están asignando las viviendas a la gente. Entonces, estamos realmente frente a una captura de las comunidades de este poder paralelo que son las pandillas, y que sin duda se ha dejado crecer a lo largo de 30 años, pero también que se ha empoderado y estimulado a partir de precisamente todos estos pactos mafiosos que han sostenido los distintos gobiernos. Sobre todo hay evidencia desde el gobierno de Antonio Saca hasta el actual. Ok. Vamos a ir al corte. El próximo bloque vamos a hablar del tema específicamente de la Fuerza Armada. Hay que tomar en cuenta de que el rol de la Fuerza Armada en materia de seguridad lo permite la Constitución solamente de forma provisoria o por un elemento determinado, pero aquí, digamos, en El Salvador, a pesar de que la Constitución no le da a la Fuerza Armada el rol de ser permanentemente de tener el trabajo de seguridad, pues la está teniendo de hace ya 30 años ininterrumpidamente. Ahora lo que estamos viendo es que el presidente Bukele está apostando por 5 años más a una Fuerza Armada cada vez más inmersa en el tema seguridad. Pero además va a señalar que va a duplicar el número de efectivos en nuestro país. Y yo no sé si esto pone nervioso a otros países de la región, porque obviamente hay equilibrio en materia de defensa de cada país. Si esto, digamos, significa que también vaya a volverse a un sistema donde la Fuerza Armada va a ser, digamos, el que diga cómo hay que portarse en cada una de las comunidades. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, el gobierno anunció duplicar el número de efectivos de la FAES en 5 años. Actualmente, y con el ingreso de 1.000 efectivos el día de ayer, llegó a los 20.000 efectivos la Fuerza Armada. Y creo que tenía 16.000 o 14.000 después de los acuerdos de paz. Más o menos. No pasaba de eso. Y en los acuerdos de paz ahí está señalado, digamos, que la Fuerza Armada debe tener, no sé si un número determinado o no sobrepasar más allá. Algo hay en los acuerdos de paz que me gustaría que el general Vargas lo explicara. Yo pregunto, en bien de la seguridad, ¿es necesario que la Fuerza Armada sea tan grande? Podría ser necesario, pero no legal, así de simple. A ver. El objetivo, nadie, absolutamente nadie que tenga 3 dedos de frente podría entender que se pudiese justificar de cualquier una manera. Pero estamos haciendo un extravío y estamos regresando a antes de 1992, así de sencillo. Hubo un acuerdo nacional en el cual en el artículo 168 dice claramente: la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Dice posteriormente que el presidente puede disponer de la Fuerza Armada, sí, pero excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada, se limitará a tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario establecido. ¿Por qué este concepto? Por todo lo que se decía que la Fuerza Armada hacía antes de 1992. ¿Cierto o falso? No vamos a entrar a esa discusión. Se cambió y punto. Ese fue el criterio básico de ello. Y adicionalmente, el artículo 212 de la Constitución dice que tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. El presidente dispondrá excepcionalmente de la Fuerza Armada para la paz interna
de acuerdo a lo dispuesto en esta Constitución. Por tanto, la pregunta es, señores, digan, ¿usted quiere militarizar la seguridad pública? ¿Sí o no? Si usted nos dice sí, eso es inconstitucional. A ver, pero recordemos, digamos, que venimos de una situación muy difícil y todavía estamos en una situación muy difícil, seguimos siendo un país muy inseguro, y si tú le hacías esa pregunta a la gente te va a decir sí. No, porque pero yo no quiero, es yo quiero que no me importa qué fuerza se le imponga, no, pero que se pare, digamos. Sí, pero Nacho, por favor, todas las arbitrariedades y todo lo fuera de la Constitución y de las leyes nos llevó a una guerra con 75,000 muertos. El fin no justifica los medios justifican el fin. A ver, tú dices, ¿no se puede nuevamente transformar la Fuerza Armada en una Guardia Nacional? No se puede transformar en para una política pública de seguridad porque está limitado por la Constitución y las leyes. Y te voy a decir, por ejemplo, para terminar la exposición un poco rápida, ¿en base a qué va a aumentar? Hay parámetros académicos de seguridad y de defensa que dicen la integridad del territorio y la soberanía del Estado son parámetros para ver la necesidad, y dice que anualmente se darán el pie de fuerza que tiene la institución. Pero no dice, en ninguna parte dice que de acuerdo a la cantidad de maras, así van a ser la cantidad de soldados. Eso no lo dice. Ok. Pudo decirse, aumentemos la policía. Bueno, cualquier. Okay. Por eso yo estuve viendo... es que a mí, Nacho, el problema de ese, cuando hablan de la militarización y vienen los enfermizos antimilitarismos a atacar la institución y no la decisión mala del presidente. Ok. Janet, ¿qué piensas tú? No, en la misma línea. Yo creo que es fundamental remitirnos, en primer lugar, al marco legal y constitucional, ¿verdad? La Fuerza Armada, pues asumió, se le asignó constitucionalmente una nueva misión, un nuevo mandato constitucional derivado de las reformas políticas de los acuerdos de paz, que establece claramente que su mandato únicamente corresponde al ámbito de la defensa del territorio y la soberanía nacional. El tema de seguridad está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada, institucionalmente hablando, ¿no? Pero además los acuerdos de paz, y es importante remitirnos realmente a todo estas bases doctrinarias, establecieron que la doctrina de la Fuerza Armada se asienta en la distinción de los conceptos de seguridad y defensa nacional. Correcto. La defensa de los territorios, pues obviamente supone ante una amenaza militar externa, y la seguridad pública pues es un concepto más integral que en primera instancia busca garantizar los derechos y las libertades ciudadanas, mantener el orden público, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental, digamos, nuevamente remitirnos a esto. Cuando se obliga a la Fuerza Armada a asumir un rol que constitucionalmente no se le ha otorgado, se contribuye a su desprofesionalización, pero también es contrario a su doctrina, se desnaturaliza una institución, digamos, que tiene un mandato, una competencia, unas facultades plenamente establecidas según su doctrina, competencia, formación, capacitación. En ese contexto, pues históricamente sabemos, ¿verdad?, que todos los gobiernos de la posguerra utilizaron la justificación de los incrementos de seguridad, de la alarma de seguridad, para fomentar la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, pero al cabo de 30 años, yo creo que es preciso preguntarnos cuál ha sido realmente el impacto y la contribución de la Fuerza Armada en materia de seguridad en estos 30 años. O sea, además de promover la corrupción, digamos, en las cúpulas policiales de turno,
y desnaturalizar su mandato en términos de seguridad, en términos concretos, con base a evidencia, no ha habido resultados concretos, sino más bien se ha afectado la imagen, la credibilidad en la medida en que sus competencias, sus capacidades no corresponden al ámbito de la seguridad, y esto hace que, digamos, cuando se sacan militares a la calle, sean proclives a excesos, abusos y malos tratos hacia los ciudadanos. Históricamente, digamos, en la medida en que se ha sacado fuerza militar a los territorios, se incrementan las denuncias de violaciones a derechos humanos. Entonces, yo creo que sin duda, ¿no? Lo que ya se decía, establecer o aumentar el número de efectivos militares en la Fuerza Armada es una atribución del presidente, sin duda, es una atribución constitucional, ¿no? Fijar anualmente el número razonable, dice, de efectivos militares, tanto en la policía como en la Fuerza Armada, pero ¿con base a qué criterios en este caso? Digamos, en este momento el país no enfrenta una amenaza militar externa que justifique, de acuerdo a los criterios del presidente, que se duplique el número. Pero además no se justifica a partir de los criterios de excepcionalidad, ¿verdad? Los criterios de excepcionalidad establecen que realmente cuando se hayan agotado los medios necesarios, pero tenemos más de 28,000 policías, tenemos una tasa de policías por cada 100,000 habitantes que responde al parámetro internacionalmente aceptado. Es decir, no tenemos un déficit de personal policial como para justificar este incremento, digamos, sin precedentes. Pero además yo quiero decir que a mí me llama la atención, hay algunos datos erróneos que el presidente ha citado, como por ejemplo que ha sido en su gestión que se ha superado los 20,000 efectivos militares. En realidad, en el periodo de Funes se triplicó el número de efectivos militares. El tratamiento militar pasó de 8,682 en 2009 a 20,799, casi 25,000. O sea, el periodo de Funes cierra, al menos de acuerdo a los datos que en su momento, digamos, entregó el Ministerio de la Defensa, ya en 2014 alcanzaban los 25,000. Entonces llama la atención que el presidente se refiera a 20,000, ¿no? Hay cifras ahí que no cuadran, ¿no? Y que generan también sospechas. Y esto porque ha habido habitualmente una práctica también en la Fuerza Armada de inflar la plantilla militar para justificar erogaciones presupuestarias. Sí. A mí, yo lo que quiero puntualizar son cosas ya más sobre las decisiones. El peso del problema de la inseguridad no se lo pueden tirar en las espaldas de la Fuerza Armada porque constitucionalmente no le compete a ella esa situación. Puede colaborar conforme a la Constitución. 1. El anuncio pareciera que nos estamos preparando más para una guerra que para una recuperación económica. Y eso no se vale. No es aceptable ese anuncio cuando el uso que ha hecho este señor de la Fuerza Armada, no se me olvida que ya van 80 días del golpe de Estado, ni se me olvida el 9 de febrero. Ha utilizado de una manera caprichosa a la institución, comprometiendo el valor institucional, lo ha comprometido de una manera tal. Y por último decirles, la seguridad no es función de más cantidad de soldados o menos cantidad de soldados, así como tampoco la pobreza es con más cajas de familiares que reparten van a terminar la pobreza. Se necesitan políticas públicas de seguridad integrales que vayan al fondo del problema y que tengan en un momento determinado la experticia correcta, y dije, la integración de los territorios y de las poblaciones al desarrollo es lo que debe realizarse. Ese temor que se siente es por el uso que se ha hecho, ese temor que se siente es porque puedan estar justificando gastos millonarios que son reservados, que no hay conocimiento,
que no hay transparencia, no existe rendición de cuentas y esos son los temores. Pero reitero y termino, Nacho, diciéndole a usted, amigo, no es justo que el peso de las decisiones del ciudadano presidente estén sobre las espaldas institucionales. Ok. Yo solo también tengo una duda y no, quizás la pregunta se puede responder. ¿Hay como números determinados de efectivos militares por cada país de Centroamérica? Porque estaba viendo de que Honduras tiene 20.000 efectivos. Sí. Y El Salvador... El balance de fuerzas no se da solo con el pie de fuerza, se da con la armamento y toda la cosa. Se da con la tecnología, pero, se da con... Pero Honduras, que tiene un territorio CQS más grande que El Salvador, tiene 20.000 efectivos. Sí, pero tiene aviones supersónicos, tiene artillería de 155 que es más larga y es algo demasiado técnico para explicarlo esta noche. Ok, no, yo me refería solamente al número efectivo. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, vamos con los amigos televidentes a ver qué dicen, cuáles son las preguntas y comentarios. Mao, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Comenzamos con Pedro González, que dice: me parece un poco irónico que el general Vargas se encuentre en contra de la incursión de militares y del plan control territorial. Veo que desprestigia el combate contra estos grupos terroristas que atentan contra la soberanía y seguridad del país. Milo Monterrey nos dice: personalmente creo, y parece obvio, que a más efectivos involucrados en tareas de seguridad y menos oportunidad para que los grupos delincuenciales hagan de la suya. ¿Así o no? ¿Qué opinan los invitados? Saludos a todos. Señor Vargas, pregunta Víctor Alvarado: ¿qué zonas de la Campanera conoce y a qué tipo de permisos ha pedido permiso usted? Julio Martínez pregunta: ¿por qué no buscamos la manera de apoyar efectivamente planes estratégicos de seguridad? No solo críticas a los planes de seguridad del gobierno, como si fuera malo o no hubiese mejor. Quiero ni pensar que se ponen tintes políticos, aunque así parece. Finalmente, Roberto Hernández dice: en gobiernos anteriores, el uso de la Fuerza Armada, empezando por el exministro de Seguridad, Guía Payés, era proporcionar el armamento a las pandillas y polígonos de tiro para fortalecer la delincuencia. Ahora vemos una Fuerza Armada al servicio de salvadoreños y combatiendo el crimen. Vamos al set para respuesta. Que no te escuchamos. Algo leímos ahí en lo que había, pero no sé si Janet alcanzó a escuchar algo. Janet. Todos los mensajes, tuve problemas para escuchar todos los mensajes, pero algunos los alcancé a leer. Ok, responde lo que escuchaste, lo que alcanzaste a leer. Pues mira, yo creo que, digamos, de mi parte, yo he estado analizando este tema en los últimos 25 años, temas de seguridad y también temas de defensa. Y por lo que se ha abogado es básicamente por el respeto a la institucionalidad, sobre todo esa institucionalidad creada a partir de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Y en ese contexto, lo que se ha venido advirtiendo es que más militares en seguridad, ampliación de facultades, solo contribuye a desprofesionalizar tanto a la Fuerza Armada como a la policía, porque en la medida en que también se involucra cada vez más militares en tareas de seguridad, por definición se debilita la policía, no solo presupuestariamente, porque esas asignaciones presupuestarias, hay que decirlo, salen del presupuesto de la policía, sino también se erosiona la imagen de la policía, sobre todo porque se ve aminorada frente a la imagen del militar, que sabemos que es una imagen todavía que tiene mucho peso, ¿no? En los valores militares, la exaltación de la figura militar en la sociedad salvadoreña ha estado muy presente. Entonces, cuando tú sacas militares al área de la seguridad, estás menoscabando, aminorando la imagen de la policía, pero también debilitando las capacidades de conducción civil, que es lo que establecieron los acuerdos de paz, que el tema de la seguridad debería ser un ámbito de estricta competencia de los civiles y no de los militares. Y en ese contexto, llevamos 30 años con este proceso de debilitamiento. Yo no tengo duda de que todo este proceso de remilitarización en el que se ha venido avanzando progresivamente
haya debilitado sin duda las capacidades institucionales y la imagen de la policía, con lo cual pues tenemos una delincuencia cada vez más organizada, con capacidad, una fuerte capacidad, digamos, armada, con una policía muy debilitada y muy deteriorada también en su imagen. Entonces, al final, esto ha venido derivando, pues, en un aumento de los niveles de inseguridad, pero también en un debilitamiento institucional de la entidad que constitucionalmente tiene la facultad de garantizar la seguridad de la población salvadoreña, que es la PNC. Ok, general. Yo escuché muy poco, pero la realidad es que escuché el primero que habló de estar en contra del control del territorio. O sea, una persona que dijo que porque estaba contra la Fuerza Armada. Otro señaló de que a mayor número de efectivos era mejor porque se controlaba mejor la seguridad. Pero es que, amigos, yo dije que no es la cantidad de soldados lo que da seguridad, como dije que la pobreza no se disminuye por repartir más cajas de comida. Eso fue lo que yo dije. Lo que yo estoy diciendo es, tienes que haber políticas públicas integradas de seguridad que rescaten a esas comunidades, que incorporen a los territorios al desarrollo y las personas al desarrollo para poder ir ganándole a la delincuencia, ir previniendo la violencia, y eso es todo. Y dije que no se puede estarle dando toda la responsabilidad o el peso de la política de seguridad a la Fuerza Armada, y que sí se quiere militarizar la seguridad pública, es un extravío hacia antes de 1992, y que eso tuvo costos a la Fuerza Armada, tuvo costos a sus personas en vida, en vidas y aún en juicios. En el momento actual, el juicio de la institucionalidad y el grado de ataque de los enfermizos antimilitaristas está en contra de la institución y no en contra de las decisiones del presidente, que son decisiones políticas, que son responsabilidad de él. Hay que cuidar la institución, y dije, para darle una permanencia sana y que sea saludable para la débil democracia que tiene la Fuerza Armada, con la reforma constitucional así como está condenada. Está condenada porque hay una ruptura de la Constitución, y te reitero lo que te dije: el fin no justifica los medios, el medio que se use es el que va a justificar el fin. Gracias, general Vargas, por estar esta noche. Mauricio Ernesto Vargas, firmante del acuerdo de paz, exdiputado del Partido Arena. Y también tuvimos con Janet Aguilar. Buenas noches, Janet, investigadora de seguridad y violencia. Buenas noches, Nacho, y buenas noches, Janet. Un placer compartir con usted. Janet. Igual para mí, buenas noches. Gracias, amigos televidentes, gracias a ustedes también. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.